Tardes y noches y nos encontramos una vez más en un capítulo nuevo del Burrito Fronterizo, la voz que incomoda, donde ya saben que lo que nos importa es hablar en pro de México, hablar en pro de estos datos que nadie dice, pero que todos deberíamos conocer, que todos deberíamos escuchar y sobre todo a los que todos les deberíamos prestar atención, porque no es suficiente con México olvidado, no es suficiente con este México que se olvida del sufrimiento, del dolor, de la lucha que por tanto tiempo ha motivado al país. Por el contrario, México, hoy más que nunca, tienes que voltear a ver tu realidad y entender que no, las cosas tienen que cambiar, las cosas tienen que mejorar y las cosas tienen que empezar a moverse a partir de hoy. Pero no va a suceder si las y los mexicanos no somos los primeros en alzar la voz en contra de las injusticias, en contra de la corrupción y en contra de esos momentos en donde pareciera que México está perdido, pero decimos, no lo está. Hoy vamos a hablar de la mafia del despojo que se está apoderando de la Ciudad de México. La industria delictiva del narcogobierno de la Cuarta Transformación, la Cuarta Destrucción como deberíamos llamarla, para robarle su patrimonio a las familias. Tener un techo en la Ciudad de México se convirtió en una trampa mortal ante la complicidad criminal que se respira en las dependencias oficiales. Miles de familias ven cómo el trabajo de toda su vida se evapora en cuestión de minutos porque células delictivas protegidas llegan, revientan las chapas y se adueñan de las propiedades a plena luz del día. Pero ni los desalojos de un juzgado son tan eficientes como la delincuencia y el crimen organizado. Los dueños legítimos quedan en desprotección, aplastados por un sistema corrupto que actúa a favor de los delincuentes, dejando a los ciudadanos indefensos, como si no pudieran y no valieran nada. Frente a un acoso, el miedo y la impunidad descarada de estos grupos delictivos a los que hoy más que nunca hay que decirles ya no más. No nos vamos a dejar. El cinismo del narcogobierno. Cuando la policía cuidó a la invasora y mandó a la víctima a comparecer como criminal ante el Ministerio Público. Una vecina de la del Valle documentó en video el momento exacto en que una criminal invadió su propiedad, cambió cerraduras y rompió las cámaras de seguridad. La policía capitalina llegó al lugar únicamente para proteger a la delincuente y se negó rotundamente a pedirle una documentación o documento de propiedad. Los agentes enviaron a la dueña a levantar un acta mientras la invasora disfrutaba de total libertad dentro de un inmueble ajeno. Si eso no es robo, yo no sé lo que es. La criminal amenazó con golpear al hermano de la víctima para sembrar terror y evitar que la comunidad siguiera reclamando. La patrulla solicitada con urgencia por la familia despojada nunca llegó, porque la orden oficial fue dejar operar a la invasora, como si México ya le perteneciera a los delincuentes, por Dios santo. Las autoridades morenistas o morenarcas, como las llaman en redes sociales, y cada vez es un término más acertado, utilizaron a la policía para solapar a la invasora, que le robó su hogar a una familia en la del Valle. No México. No te puedes desviar así, proteger al culpable y atacar al inocente. No puede ser que hoy ya no valga, ya no importen las pruebas y la evidencia, ya no importa el derecho de propiedad. Hoy ya nadie hace nada. Las autoridades miran hacia otro lado, se hacen de la vista gorda, ignoran, se quejan, matan y queman. Hoy que las autoridades traicionan a México, no podemos, bajo ninguna otra situación, mantener estas actitudes. Simplemente no es justo que las familias mexicanas tengan que vivir con miedo, como si el patrimonio familiar que por años les ha costado construir no valiera nada.
amenazas de muerte contra las víctimas. Eso tal vez sí valga. Las mafias del despojo mandan a callar a los vecinos, protegidas desde el mismo poder institucional de este gobierno morenarco. Tras movilizarse para frenar el atraco en sus colonias, los vecinos comenzaron a recibir amenazas directas para obligarlos a guardar silencio. Esas son las actitudes de los delincuentes que actúan como si fueran autoridad, como si nadie les pudiera decir nada, como si la justicia se les debiera a ellos. Los testimonios confirman una red de emboscadas que opera directamente coludida con manos del narcogobierno capitalino para garantizar el robo de terrenos, propiedades e inmuebles en general. 7 de cada 10 personas que acuden a denunciar el delito de despojo ya fueron desalojadas con violencia de sus propias casas, olvidados, sin justicia, sin apoyo. Ese es el gobierno que ganó en la Ciudad de México, y adivinen de qué color se pinta: de morena. Diputados del Partido Acción Nacional ya exigieron frenar la verdadera industria del despojo que opera bajo el amparo absoluto del gobierno de la Cuarta Transformación, porque entienden que México es un país muy amplio y que la justicia cabe perfectamente. Lo que no está entrando bien son los narcotraficantes, son los crímenes, son estas mafias coludidas con el poder para robarse inmuebles. Eso en México ya no cabe. La presión y las amenazas contra las víctimas buscan encubrir la red de complicidades que llega hasta lo más alto de la administración local. El Partido Acción Nacional ya denunció que la industria del despojo opera con el aval de autoridades morenistas que mandan a amedrentar a las víctimas. La corrupta Clara Brugada y sus operadores permiten que la industria del despojo reviente 10 de las 16 alcaldías de la capital del país. Las cifras oficiales revelan un disparo alarmante del delito en 10 alcaldías, con Cuauhtémoc y Benito Juárez como los botines principales en la Ciudad de México. La denuncia del Partido Acción Nacional expone cómo esta industria delictiva utiliza golpeadores y carpetas falsificadas con la venia de funcionarios corruptos. Las víctimas acuden a simulacros de atención con operadores como César Cravioto, sin recibir jamás la restitución de sus propiedades. El silencio del régimen confirma que el atraco inmobiliario se consolidó como un negocio millonario para los protegidos por la morenarca Clara Brugada. Los capitalinos viven atrapados en el terror de perder a su casa en manos de un negocio sucio del narcogobierno capitalino. La industria del despojo opera porque el narcogobierno de la Ciudad de México es el socio principal de los criminales, y Clara Brugada y sus autoridades morenistas coludidas prefieren proteger a las bandas de robacasas antes que defender el patrimonio de las familias de esta ciudad. La denuncia presentada por Acción Nacional confirma lo que todo el mundo sabe en las calles. Las instituciones del gobierno están al servicio de una mafia que despoja, amenaza y aterroriza a los ciudadanos. El régimen de la Cuarta Transformación convirtió a la capital en un botín donde el crimen manda y el pueblo paga las consecuencias. No se puede decir de otra forma. México está permitiendo que los criminales corran libres, que avancen como si nada, que las calles se les entreguen y que las casas, las viviendas de los mexicanos ya no les pertenezcan a ellos. Al contrario, regálensela a la delincuencia, no importa. Ese es el mensaje que está mandando el gobierno morenista. Ese es el mensaje con el que están engañando, mintiendo y atacando. Y no se puede mantener en esa misma situación. Hoy es necesario que México salga a alzar la voz y que así como estos mexicanos están perdiendo su casa, entendamos que no estamos tan lejos de la purga, porque el gobierno se lava las manos, el gobierno voltea la mirada,
Se va, se despacha, corre, se olvida. Al gobierno ya no le interesan los mexicanos. Y eso es algo que pesa mucho. Y nosotros no vamos a dejar de poner el dedo en el renglón y decir: servidor público, tú estás para trabajar para los mexicanos, no para enriquecerte a nuestras costillas, no para servir a los delincuentes con los que están coludidos. Por eso, aquí en La Voz que Incomoda, en el Burrito Fronterizo, vamos a seguir alzando la voz en nombre de México. Les mando un fuerte abrazo. Quédense y escuchen el segundo segmento del capítulo del día de hoy, porque vamos a seguir hablando acerca de un saqueo descarado, de mentiras, de engaños y de corrupción que tiene que salir a la luz. Nos vemos en el segundo segmento del capítulo el día de hoy. Hey, suena fuerte allá en la sierra, también retumba en la capital. Dicen que hay una mujer que no se sabe rajar, no le tiembla la palabra cuando hay que poner orden, ni se esconde del problema, defendiendo a Chihuahua con carácter y valor, porque sabe que esta tierra merece vivir mejor. Y yo con Maru, aunque soplen malos vientos, porque ha sabido dar la cara por su gente. Y yo con Maru, porque aquí se ha demostrado que con trabajo y firmeza Chihuahua no está doblado. Hay quienes hablan de lejos sin saber lo que ha costado, pero el pueblo reconoce a quien sí se ha remangado. Mujer valiente y derecha, de palabra y de trabajo, de esas que no se detienen aunque arrecie el golpe bajo. La tranquilidad del pueblo y Chihuahua sigue firme aunque arrecien los estruendos. Y yo con Maru, se escucha por todo el rancho, desde Juárez hasta Parral y hasta en la capital del estado. Segundo segmento del capítulo del día de hoy, vamos a hablar acerca de mentiras, de engaños, de corrupción que ya no vamos a ignorar, que los mexicanos ya no van a ignorar. Los mexicanos tenemos que entender que la realidad del país es una y la realidad de México tiene que atacarse. La realidad de México tiene que defenderse y defenderse bien, como los mexicanos valientes, fuertes y guerreros que somos. Hoy vamos a hablar del saqueo descarado, del que fuimos víctimas los mexicanos, del que fue objeto el erario público a cargo del narco expresidente Andrés Manuel López Obrador. La estafa de sus obras fanáticas, inservibles, para enriquecer a unos pocos morenistas corruptos. El presupuesto de México, que fue asaltado, hoy ya es un hecho. Asaltado sin piedad para financiar las ocurrencias del ex narcopresidente Andrés Manuel López Obrador y la pandilla de vividores que hoy mantiene manejando el narcoestado morenista desde este centralismo y este régimen que no parece más que mentiras, fraudes, fracasos y engaños. Hoy vamos a voltear a ver a las obras faraónicas que no sirvieron para nada, que fracasaron, que nos trajeron sobrecostos, mentiras, engaños. Eso que Andrés Manuel López Obrador pintaba como el éxito más grande de su campaña, como el éxito más grande de su mandato como presidente, y que hoy, pasados los años, porque ya no es de un día, porque ya no es de unos meses, porque ya no hay una pandemia que echarle la culpa. Hoy las cosas son claras y las consecuencias son de López Obrador, su gobierno mediocre, corrupto y inepto, el expresidente que engañó a México, que lo hizo derrochar dinero y se quedó con las manos vacías, mientras él ahora se fue a la chingada allá en su rancho, allá en Chiapas, a vivir la vida de lujo, con un pavo real en sus pies, porque él
Claro que se quedó con manos llenas y la austeridad republicana se fue apenas él llegó. Miles de millones de pesos destinados a salud, seguridad y educación terminaron desviados directamente hacia los negocios sucios de los vagos, familiares y compadres de los morenarcos. La supuesta austeridad del régimen resultó ser el fraude contable más sucio en la historia de México, hecho para saquear a los mexicanos a plena luz del día, mientras prometían que ellos eran diferentes, que ellos no gastaban, que ellos andaban con 200 pesos en la cartera. El robo monumental del Tren Maya y Dos Bocas, a través de sobrecostos millonarios, hechos para llenar los bolsillos de los morenarcos. El narco presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que el Tren Maya costaría 197 mil millones, pero la cuenta subió a 544 mil millones de pesos. El capricho del muy ratero registró un incremento brutal del 176% con rentabilidad cero y rieles inservibles. La refinería de Dos Bocas pasó de un estimado inicial de 211 mil millones a tragar 398 mil millones de pesos. Dispararon el gasto en un 89% para entregar un elefante blanco que no produce ni un solo litro de gasolina. El sobrecosto de estas dos atracciones sirvió únicamente como caja chica para los cómplices del narcoestado. El atraco sucedido en el Tren Maya y Dos Bocas dejó un boquete financiero histórico para inflar las cuentas secretas de los hijos del ex narcopresidente. El fraude del Chaifa, este aeropuerto que parece central camionera, y el tren interoceánico, cientos de miles de millones tirados para beneficio de la mafia del poder. La ocurrencia del aeropuerto Chaifa, presupuestada inicialmente en 96 mil millones, explotó hasta alcanzar el costo de 253 mil millones de pesos. Registró un incremento del 164% en una pista vacía sin turismo ni aerolíneas internacionales, porque la mala planeación y la pésima gestión estratégica y geográfica de este aeropuerto Chaifa no tiene nada más que decir, porque los resultados dicen todo. Y a gritos muy fuertes, López Obrador fracasó. El tren interoceánico arrancó con un cálculo de 70 mil millones y terminó costando más de 130 mil millones de pesos. Inflaron el presupuesto en un 86%, un proyecto paralizado que no le sirve a nadie y que ninguna empresa está utilizando. Ese dinero desperdiciado por la banda de narcomorena alcanzaba para construir miles de casas, escuelas y hospitales, pero para educación, salud y progreso real nunca hubo presupuesto. Pero para los caprichos del presidente, claro que había presupuesto. El Chaifa y el interoceánico aplastaron las finanzas del país con infraestructura inservible, levantada por los protegidos del régimen. La bolsa de 751 mil millones mandada al caño. Un atraco fiscal perpetrado por las ratas de la Cuarta Transformación, o mejor dicho, la cuarta destrucción del país. El desfalco acumulado por los sobrecostos de las 4 obras inservibles suma a la friolera de 751 mil millones de pesos. Toda esta fortuna nacional terminó repartida entre las empresas, fachada y los amigos rateros de los hijos del ex narcopresidente Andrés Manuel López Obrador. El dinero arrojado a la basura es equivalente a financiar la seguridad y el presupuesto de varios estados por año. Senadores y diputados anunciaron que este esquema representa el despojo de fondos públicos más cínico del sexenio. El gobierno de Narco Morena prefirió regalarle el dinero a los contratistas antes que atender las crisis reales del país,
Morena mandó 751,000 millones de pesos en estos 4 proyectos fracaso, directo a la basura, al caño, todo para alimentar la red de corrupción del ex narcopresidente Andrés Manuel López Obrador. El paso del ex narcopresidente destruyó las finanzas de México para consolidar el negocio de las bandas criminales dentro del gobierno. Los 751,000 millones de pesos tirados a la basura demuestran que las obras inservibles funcionaron como la pantalla perfecta para saquear el dinero del pueblo y dárselo a los amigos de sus hijos. El narcoestado de Morena vació las arcas de la nación en megaproyectos muertos, que nacieron muertos, como fracasos inservibles, y se los dijimos, porque lo decíamos, que no iba a funcionar, que López Obrador se había equivocado y por egocentrismo no lo admitía. Hoy las familias pagan los platos rotos de la impunidad y a López Obrador no le falta nada en su rancho. Pues yo digo, qué bueno que se fue a la chingada, qué bueno que se fue, porque de otros 6 años y destruía totalmente a México. En 6 años nos endeudó, nos atacó, nos subestimó, y esas son cosas que no vamos a permitir dentro de México. Los mexicanos vamos a alzar la voz, vamos a luchar y sobre todo vamos a dejar en claro que los que amamos a México hablamos y hablamos fuerte por nuestra patria. Les mando un fuerte abrazo. Hoy en el Burrito Fronterizo volteamos a ver al sexenio pasado, porque es importante entender que se tiene que voltear a ver, que se tiene que encarar y que se tiene que oponer uno ante los proyectos vacíos, fraudulentos y fracasados del gobierno federal. Y hoy con la doctora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no es la excepción. Hoy tenemos que alzar la voz y aplaudimos a Maru Campos, que lo hace día con día. Vamos a reproducir un video en donde ella hoy le planta la cara al gobierno federal y deja las cosas en claro. Mientras tanto, vamos a decir en el pasado que no perdonamos a Andrés Manuel López Obrador, que perdió más de 751,000 millones de pesos que a México le servían, pero con un buen gobernante. Y en el 2030 no vamos a volver a caer en Morena. No se vayan, vean el siguiente fragmento y después vean el tercer segmento del capítulo del día de hoy, porque les aseguro que por Chihuahua seguimos peleando fuerte. Llegamos al momento final de este capítulo, en donde tenemos que decir las cosas como son, con verdad y con hechos. La balanza se inclina hacia Cruz Pérez Cuellar. Lo hemos estado diciendo, Doña Barredora no será gobernadora, y el estado de Chihuahua no olvida lo que ha hecho Morena, no ignora lo que está haciendo Morena desde el poder federal y en otros estados, y al contrario, el estado de Chihuahua dice, Doña Barredora no será gobernadora, pero Narco Morena tampoco ganará. Chihuahua padece la disputa interna de una cúpula pintada de guinda, donde no hay a cuál irle. El narcogobierno de la Cuarta Transformación intenta imponer perfiles impresentables, mientras los recursos públicos y los favores a aliados políticos financian ambiciones electorales. La guerra por el poder expone a 2 figuras manchadas por la corrupción, el abuso de autoridad y el saqueo descarado a las arcas estatales y municipales. El abuso de autoridad, estas situaciones de corrupción interna dentro de Morena ya son cínicas, descaradas y absurdas de ver. Los chihuahuenses observan cómo la contienda dentro de Mugrena se convierte en un desfile de mañas para quedarse con el botín del estado. La aplastan en las encuestas. El rata de Cruz Pérez Cuellar frena en seco las mañas de Doña Barredora, con mentiras, con fracasos, con fraudes. Una sarta de mentiras que ya no vamos a dejar pasar. El corrupto alcalde con licencia de Ciudad Juárez se coloca a la cabeza de la contienda interna, con un 37% de las preferencias.
La narcosenadora Andrea Chávez queda rezagada en un segundo lugar con 28.1% pese al derroche de dinero en su campaña ilegal. La medición de Alius Polls deja al descubierto el rechazo hacia la ley de narco y el debacle de su proyecto impulsado por Adán Augusto López, dicho sea de paso, líder de la barredora. El ratero juarense concentra el apoyo en las estructuras de la alianza oficialista al captar la evaluación más alta en el sondeo interno. Las trampas adelantadas de la ley de narco Andrea Chávez fracasan rotundamente en su intento por controlar la carrera interna dentro de la entidad. Y Chihuahua voltea a ver a doña Barredora y dice: «Doña Barredora no será gobernadora». Misma se hunde en las encuestas mientras el ratero de Cruz Pérez Cuellar toma la delantera en la interna del narco partido de Morena. Porque parece que no importa qué tan corrupto, qué tan mentiroso, qué tan engañoso seas, lo que importa es qué tan fiel eres al narco partido de Mugrena. Los contratos millonarios de Cruz Pérez Cuellar y las campañas adelantadas de forma ilícita de Andrea Chávez, doña Barredora, demuestran que nadie votará por la corrupción, por las mentiras y por los engaños de la Cuarta Transformación. El gobierno municipal de Ciudad Juárez entregó adjudicaciones multimillonarias a personajes vinculados con la red política de la familia del edil. Las investigaciones exponen un esquema de desvío donde el hermano del alcalde opera como gestor para beneficiar a sus aliados directos y financiar su precampaña. Al mismo tiempo, la narcosenadora Andrea Chávez derrocha el recurso público en promocionales y recorridos anticipados ilícitos rumbo al 2027. Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, exigió formalmente al INE investigar y sancionar de inmediato estos actos anticipados de campaña de Lady Narco y Andrés López Beltrán. Mientras Ciudad Juárez sufre el abandono urbano y los chihuahuenses el cinismo de la Cuarta Transformación. Los recursos del pueblo terminan en el saqueo de Pérez Cuellar y el derroche electoral de Andrea Chávez. Entre el saqueo multimillonario de Cruz Pérez Cuellar en Juárez y los ilegales actos anticipados de campaña de Lady Narco, doña Barredora, Andrea Chávez, la 4T, la cuarta destrucción del país, nos demuestra que no le importa violar la ley con tal de quedarse con el estado de Chihuahua. Guerra entre ratas. Eso es lo que estamos viendo hoy aquí en Morena. El basurero político de Mugrena hunde las aspiraciones del oficialismo en Chihuahua con exigencias para que el INE investigue las campañas ilegales, porque parece que se cansa, que se tambalea, que se olvida de la congruencia, la transparencia y la verdadera importancia de lo que sucede aquí dentro de Chihuahua, aquí dentro de México. Y no nos vamos a quedar callados y a restarle importancia a lo que de verdad tenemos que voltear a ver. Cómo Morena está intentando luchar como ratas para quedarse con Chihuahua. La oposición exige ante el INE investigar y frenar estas campañas ilegales de Andrea Chávez y el hijo del narcopresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés López Beltrán. Un tiro de gracia a la simulación de doña Barredora. Medidoras como Consultora Mitofsky y Roy Campos registran la fractura irreparable de los dos bandos de Morena en la entidad, porque entre ellos ya ni siquiera se aguantan. El descrédito de ambos precandidatos demuestra que el partido Guinda no tiene una sola opción limpia ni apegada a la ley para ofrecer a los votantes, porque todos dentro de Morena son corruptos, tachables y fácilmente comprobables de deshonestos, de incongruentes, de poco transparentes y sobre todo de desinteresados por el pueblo de Chihuahua y por el pueblo de México.
La militancia local rechaza tanto los padrinos oscuros de la senadora como los desfalcos documentados del alcalde juarense que están abandonando a Morena. La batalla encarnizada por el presupuesto y las denuncias por violar la ley electoral liquidan cualquier posibilidad de que Narco Morena logre engañar a la población. El choque encarnizado entre las campañas ilegales de Lady Narco, ya denunciadas ante el Instituto Nacional Electoral, y el corrupto Cruz Pérez Cuellar, destruyó por completo la marca de Narco Morena para la elección de Chihuahua. Doña Barredora se quedó sin candidatura y el ratero de Cruz Pérez Cuellar se va a quedar sin la gubernatura. La pelea entre estas dos fichitas de Morena dejó al descubierto la porquería asquerosa que vende el movimiento dentro de Chihuahua. Ni los montajes mediáticos de Lady Narco, ni los contratos arreglados del alcalde juarense van a salvar al oficialismo en las urnas. La ciudadanía ya sepultó la trampa de la senadora y el atraco del edil, cerrándole la puerta definitivamente a la dictadura del saqueo del narco partido oficial. Hoy Chihuahua abrió los ojos y demuestra que no solo Maru Campos, todo Chihuahua es punta de lanza en democracia, porque la ciudadanía está persiguiendo a sus precandidatos y viendo que hay mentiras, que hay engaños y que Morena está intentando estafar al pueblo chihuahuense, y un pueblo informado no se deja mentir. Los mismos militantes de Morena les dieron la vuelta porque ya nadie cree en ellos, ni siquiera ellos mismos. Y las peleas internas del partido no se van a terminar porque ellos ya no se soportan. Entre las ratas ya se empezaron a pelear. Y estas situaciones no se van a olvidar dentro de México, dentro de Chihuahua, y definitivamente no se van a olvidar dentro de Morena. Por eso la importancia de decir: México, México, tienes que seguir el ejemplo. Tienes que estudiar a tus candidatos, ver quiénes están rompiendo las leyes electorales, porque si ya desde la campaña rompen las leyes, ¿qué nos espera cuando lleguen al poder? ¿Qué nos espera cuando lleguen a la realidad, cuando sean servidores públicos? Nada más que mentiras, engaños y los mismos rateros de siempre. Hoy, Doña Barredora no será gobernadora, pero Cruz Pérez Cuellar tampoco lo será, y Morena en Chihuahua no va, porque sus mentiras no quedan y no entran en Chihuahua. Somos un estado grande para el crecimiento, grande para el trabajo, grande para luchar por México, pero tan grande que no dejamos entrar a Morena. Hoy vamos a demostrar que los chihuahuenses sí nos informamos de la política estatal y nacional. Esto es El Burrito Fronterizo, la voz que incomoda. Vamos todos a seguir el ejemplo de Chihuahua y esperar que las siguientes entidades federativas repliquen estos actos ciudadanos de participación política al estudiar el tipo de lacras que tienen en Morena. Nos despedimos con un último video dedicado a la gobernadora Maru Campos, que siempre voltea a ver con la frente en alto y dice las cosas como son, así como la voz que incomoda. Vamos y nos vemos en el capítulo de mañana. Esta semana México escuchó los audios que exhiben a la gobernadora de Baja California negociando con una agencia extranjera. Y otra vez, desde Palacio Nacional, quisieron usar a Chihuahua para limpiar el nombre de Morena. La presidenta dijo que son casos distintos. Tiene razón, son tan distintos que hay que decirlo con todas sus letras. En Baja California, la gobernadora de Morena, Marina del Pilar, ofreció información de seguridad nacional a un gobierno extranjero para comprar su protección personal. Porque está siendo investigada, ya le habían retirado la visa hace tiempo y en los audios se habla incluso de extradición. Entregar la seguridad del país a cambio de impunidad tiene un solo nombre: traición a la patria. Y no es una acusación mía, es una traición confesada, porque el propio gobierno estatal de Baja California reconoció
la autenticidad de los audios. En Chihuahua, en cambio, hemos enfrentado al crimen con la ley en la mano. Yo no tengo nada que ocultar, ni tengo cargos en mi contra en Estados Unidos. Y aún así, Morena me señala a mí. Que nadie se equivoque. Los verdaderos traidores a México son quienes pactaron con el crimen y protegen a los señalados por la justicia estadounidense. Las pruebas se acumulan a la vista de todos y los días. Baja California, Sinaloa, el piloto del Mayo que tuvieron y dejaron ir, Rochamoya que sigue impune. Los señalados siguen protegidos y el país sigue pagando la factura. Al gobierno federal le vuelvo a insistir, rompan el pacto con el crimen, apliquen la ley a los suyos como busquen aplicarla contra la oposición. Cada día que no lo hacen, México pierde seguridad, pierde confianza, pierde inversión y pierde empleos. Las maromas y sus cortinas de humo ya no ocultan nada, ni engañan a nadie. No traten de insultar la inteligencia de los mexicanos. A los chihuahuenses, a los mexicanos de bien, les pido, no soltemos este tema. Sigamos exigiendo. La memoria es la principal arma contra la impunidad. Porque la patria es primero, no su partido, defendamos la patria juntos.